Israel. El pueblo del pacto. Pródigo. Su verdadera identidad desde su origen hasta su esperado regreso a Jerusalén. Escrito y producido por Víctor Hugo Guzmán. 2016. Guadalajara, México. El nacimiento de una nación. El nacimiento del hijo pródigo. Isaías 43 versículo 21. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. Así como Dios comenzó el mundo con un solo hombre, Dios comenzó su nación con un solo hombre. Abraham. Capítulo 1. Abraham. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1 versículo 1. Dios creó a todo ser viviente sobre la tierra, siendo el ser humano el principal de todas las criaturas. Dios tenía un contacto único y personal con la primera familia de seres humanos, es decir, con la primer pareja, Adán y Eva. Dios se reveló a sí mismo ante Adán como el creador y gobernante eterno de la tierra y de todo el universo. Dios le reveló a Adán que a diferencia de los animales, había sido hecho en la forma y semejanza de su creador, con poderes mentales que ninguna otra criatura física poseía. Además, contaba con el potencial de aplicar su libre albedrío para desarrollar el carácter mismo de Dios y heredar la vida eterna en el reino de Dios. Armstrong, 1892 a 1986. Desafortunadamente Adán pecó, obedeciendo a Satanás. Toda la humanidad comenzó a crecer y multiplicarse. Y los hijos de Adán siguieron el camino de la naturaleza humana inspirada por Satanás. Pero existieron algunas pocas personas que vivieron conforme a la voluntad de Dios. Abel el justo. Enoc, el que caminó con Dios. Y Noé, el pregonero de justicia. Y Set, el hermano de Abel. Y antes de Moisés, no había palabra de Dios escrita. No existía la Biblia. Pero Dios se comunicaba con los primeros seres humanos de manera personal. Y los hombres que le obedecían eran llamados hijos de Dios. Eran hombres que mantenían una relación muy cercana con el Creador, y su estilo de vida era una evidencia ante los que eran llamados simplemente, hijos de los hombres. Los hijos de los hombres. Eran personas que no conocían a Dios ni le tomaban en cuenta. Era una generación de personas malvadas que no tenían temor de Dios. La tierra estaba llena de injusticia, pecado y maldad. En un ambiente mundial con estas características, Dios encontró a un hombre distinto. Un hombre humilde y honesto. Un hombre que era capaz de escucharle y seguirle. Abraham. La historia del mundo antes de Abraham, se muestran durante los primeros 11 capítulos del libro del Génesis, de un total de 50 capítulos. Es decir, que siendo el libro que registra el comienzo de la historia mundial, solo dedica 11 capítulos a la narración del nacimiento de toda la humanidad. Y a partir del capítulo 12, toda la Biblia se enfoca en el desarrollo de la familia de un solo hombre. Abraham. Abraham agradó a Dios, quien muchas veces ha sido hallado por los que no le buscan. Revelarse a Abraham fue tal vez por un milagro. La conversión de Abraham es una de las más notables en la historia bíblica. Comentario, Jameson Fawcett Brown. Isord, 2015. Jehová había dicho a Abraham:
Vete de tu tierra. Y de tu parentela, y de la casa de tu padre. A la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12 versículos 1 al 3. Al oír estas palabras, Abraham, quien más tarde Dios le cambió el nombre a Abraham, no dudó en obedecer. Y se puso en marcha conforme a la voluntad de Dios. La promesa dual. Dios le hizo una promesa, misma que contenía dos aspectos muy importantes. Se trata de una promesa dual que muchos han pasado por desapercibido. Una parte es de tipo material, carnal, terrena, que habla del linaje y de la identidad nacional. Y la otra parte es de tipo espiritual, que tiene que ver con la simiente bendita. Y que tiene que ver con la salvación de toda la humanidad. Leamos nuevamente Génesis capítulo 12. Versículos 2 y 3. Versículo 2, y haré de ti una nación grande. Esta promesa tiene que ver con el linaje de Abraham. Versículo 3, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta parte tiene que ver con la gracia. Y la misma promesa se repite en Génesis 22 versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esta simiente se refiere a Jesucristo. Y esto lo confirma claramente Gálatas 3 versículos 8 y versículos 16. Dios le dio a Abraham dos tipos de promesas. Unas concernientes a la progenie física. Y otras, a la gracia espiritual. Armstrong, 1892 a 1986. Hemos llegado a una parte muy importante de este documental. Como estudiante activo es básico que usted conozca esta parte de la historia bíblica. Y para poder comprender la historia de Israel el hijo pródigo, es necesario tener entendido esta promesa dual. La promesa dual, como su nombre lo dice, tiene dos fases. Una parte material. Y la otra parte es espiritual. Dios hizo un pacto con Abraham, y este pacto es irrevocable por cuanto su fe fue examinada y aprobada, y porque también fue fiel siervo de Dios. No son promesas insignificantes carentes de importancia. Son básicas, son el fundamento de grandes potencias mundiales. Estas promesas son la base de la salvación espiritual de cada ser humano. Son la esperanza de vida eterna para toda persona. Dios el Creador basó en ellas el futuro de toda la humanidad. La parte espiritual tiene que ver con la gracia. Con la salvación de toda la humanidad prometida a Adán y a Eva. La parte espiritual de la promesa se refiere a Jesús el Salvador. Dios le prometió a Abraham que de su linaje nacería el Salvador del mundo. Y que en su simiente serían bendecidas todas las familias de la tierra. Y cuando habla de simiente, hablando en singular, quiere decir que es por medio de un solo hombre que la salvación alcanzaría a todo ser humano. La humanidad que por sí sola no podía salvarse y limpiarse de toda su maldad habría de hallar misericordia por medio de una simiente de Abraham. Jesús. Jesús hijo de Abraham e hijo de Dios vino a salvar a todo ser humano. No solamente a la familia de Abraham. No solo a los israelitas. Sino a todas las familias de la tierra. Primeramente a la nación judía, es decir a los hijos del patriarca Judá. Pero también a todo aquel que no es hijo de Abraham según la sangre. De esta salvación la Biblia dice que la salvación no se hereda. Es personal. La salvación fue por la muerte de Jesús. La salvación se recibe por fe en la obra de redención del Mesías. La salvación es un regalo de Dios para todos. La salvación es la vida eterna en la presencia del Dios eterno. Tal como queda establecido en el Evangelio de Juan el apóstol del Mesías. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3 versículo 16. La parte material de la promesa se refiere al linaje de Abraham.
Se refiere a sus descendientes, su familia y también un aspecto muy importante, a todo tipo de riquezas y recursos naturales. La promesa material habla de grandes naciones que habrían de surgir de él. Naciones tan populosas y con recursos económicos vastos y colosales que aún para los hombres de la antigüedad no podían imaginar. Solo en la actualidad podemos ver a esas grandes naciones tan densamente pobladas, que las definimos como grandes potencias mundiales. Tomando en cuenta la cantidad de habitantes, su calidad de vida, sus recursos naturales y su economía. Sin embargo, no todas las superpotencias mundiales son hijos de Abraham. La tierra de Canaán. Génesis 17 versículo 8. Y te daré a ti. Y a tu descendencia después de ti. La tierra en que moras. Y toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Y seré el Dios de ellos. Y Génesis capítulo 15 versículo 18 al versículo 21. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los senios, los ceneseos, los cadmonios, los heteos, los fereseos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Este es el territorio que comprende la tierra prometida. Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y este es el actual territorio de la casa de Judá. Debemos esperar entonces que cuando la casa de Israel regrese a su tierra, ocupará todo el territorio prometido. Cuando el hijo pródigo regrese a la casa de su padre, habitará en toda la tierra de Canaán. En la segunda parte. Abraham. El padre de una muchedumbre de gentes. Los hijos de Abraham. Ismael. El primogénito de Abraham. ¿Y cómo fue que el derecho de nacimiento fue negado a Ismael? Y el nacimiento del heredero legal del pacto establecido con Abraham. British. Israel. El pueblo del pacto. Pródigo. Su verdadera identidad, desde su origen hasta su esperado regreso a Jerusalén. Escrito por Víctor Hugo Guzmán. 2016, Guadalajara, México.